Apreciados hermanos y amigos, vamos a empezar el día de hoy con una oración para que nuestro Padre nos dirija y nos dé su bendición en este estudio que vamos a tener acerca de su palabra y que sea de bendición para todos ustedes. Ok, así que vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar más de su palabra. Le pedimos que usted venga a través de su espíritu y nos dé discernimiento para entender su palabra y saber que el testimonio que su Hijo vino a dar aquí a la tierra es el testimonio más grande que tenemos de usted y que ese es el testimonio que es nuestro modelo a seguir. Ayúdanos a entender cómo estas historias del Antiguo Testamento y todas estas cosas no reflejaban su carácter, pero debido a que tenía que lidiar con un pueblo duro de cerviz, un pueblo inconverso que no entendía, usted tenía que hablarles de a veces de unas formas que no eran las formas que usted realmente quisiera haber usado. Ayúdenos a ver el ejemplo de Yeshua como lo máximo que hay para conocerlo a usted. Gracias, en el nombre de su Hijo amado se lo pedimos y rogamos todo. Amén. Ok, mis apreciados amigos y hermanos, a través de todo el ancho y redondez de la tierra, ¿verdad? Que van a oír estos mensajes. Le damos un cordial saludo desde Panamá y esperamos que ustedes se encuentren bien en este día de sábado. Vamos a estar estudiando, vamos a seguir con el estudio que estamos teniendo acerca de la expiación. Y el tema de hoy trata acerca de la serpiente alzada. La serpiente que Moisés tuvo que levantar allá en un asta para que la gente creyera en Dios, que creyeran que Él los podía perdonar y pudieran ser sanos. Vamos a estudiar este tema que es un poquito a veces conflictivo porque no se entienden muchos detalles aquí y es nuestro deseo pues que al finalizarlo podamos tener una mejor comprensión de lo que nuestro Padre quiso mostrarles a Israel y después al pueblo judío y también a nosotros y al mundo entero acerca de este símbolo de esta serpiente colgada allí, como vamos a ver que Yeshua le dijo que a Nicodemo, que así mismo como había sucedido esto allá en el Antiguo Testamento, así también el Hijo de Dios sería levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si ustedes se acuerdan en el capítulo 1, el tema primero que tuvimos acerca de esta serie de la expiación, hubo algunas preguntas relacionadas con lo que Yeshua dijo al él compararse con la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto, ¿verdad? En ese momento hubiera sido difícil poder responder a esas preguntas porque hay muchas cosas que están aquí envueltas que necesitamos conocer para poder entenderlas. Ahora que hemos tocado que hemos hablado de la justicia falsa de Satanás, hemos dicho que Satanás tiene un sistema de justicia diferente al de Dios y ese sistema de justicia de Satanás, él lo empezó desde el cielo. Con ese sistema de justicia engañó a los ángeles del cielo y en la tierra también engañó a Adán y a Eva. Y apenas Adán pecó, el espíritu de Satanás se mete en él y le enseña y le muestra todas estas falsas ideas acerca de Dios también. Y en este sistema falso de justicia de Satanás, Dios no puede perdonar el pecado. Tiene que haber un castigo obligatoriamente. Y si Dios perdona, decía Satanás, en el Liceo de toda la gente, página 709, creo donde está la cita, ella dice claramente ahí explicando, Dios decía, si Dios perdona al pecador, entonces Él no es un Dios de verdad y justicia. Más ratito vamos a leer esa cita, pero por el momento, entendiendo que la justicia de Dios no es igual a la de Satanás,
La historia de la serpiente levantada en el desierto contiene una clave vital para comprender el tema de la expiación, que es el tema que venimos analizando en esta serie. Entonces, vamos a analizar lo que sucedió aquí en el desierto con estas serpientes y así vamos a poder entender más claramente qué relación tiene esta serpiente con el Hijo de Dios que fue levantado también en una cruz. Acá vemos que algunos dicen que fue una cruz, otros que fue un madero, un palo solamente. Así como la serpiente, obviamente la serpiente no fue en una cruz, sino fue en un asta, más parecido a un madero. Pero ese pues no es el punto en este momento. Vamos a analizar lo que significa todo lo que está inmiscuido en este símbolo del Antiguo Testamento y que se usa en el Nuevo para reflejar lo que Yeshua hizo por nosotros. ¿Okay? Entonces, aquí vemos en Números 21, 4 y 5, si ustedes tienen una Biblia pueden buscarlo. Dice allí, después partieron de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Okay? Así que imagínense estos ingratos israelitas también influenciados por los paganos que se vinieron allí, algunos egipcios o posibles de otras naciones que se vinieron allí, un número no tan grande como ellos, pero había una cierta cantidad de esos. Así que después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, al sacarlos de Egipto con mano poderosa y grandiosa, ¿verdad? Abriendo ese mar rojo y todo lo que pasó para que ellos salieran sanos y salvos de Egipto, ser liberado de esta nación que era la nación más poderosa del momento, ellos todavía estaban quejándose de su situación. Es totalmente inaudito, ¿verdad? Que estos personajes, ¿verdad?, estuvieran quejándose delante de Dios después de haberlos librado de la esclavitud. Ustedes saben, ustedes no se imaginan lo terrible que era ser un esclavo en ese tiempo. Entonces dice que acusaron no solo a Moisés, sino a Dios mismo de desatender sus necesidades y dejarlos morir en el desierto. Imagínense, lo saca Dios con un brazo poderoso y extendido y ellos ahora lo acusan, se quejan y lo acusan no solo a Moisés, sino a Dios mismo de desatender sus necesidades y que los iban a dejar morir en el desierto. Imagínense. Así que con esas quejas y todo ese espíritu de murmuración, el pueblo se separa de Dios. Le está diciendo a Dios, mira, no te queremos, no queremos saber nada de ti. Tú no nos amas, tú no nos quieres, tú nos trajiste para matarnos aquí en el desierto. Ese espíritu separa a Dios. Dios no puede seguir protegiendo a alguien que tiene esa mentalidad, porque la persona en sí le está diciendo a Dios, aléjate, no queremos nada contigo. Y Dios, no, aunque Él quiera, tiene que darte el libre albedrío, tiene que darte lo que tú quieres. Y entonces este espíritu de murmuración dio permiso que Satanás traspasara el cerco de protección de Dios. Así es que esto funciona, hermanos. Dios nos está protegiendo desde el maligno. Si Dios nos dejara un solo momento sin su protección, Satanás mataría a miles y millones en un ratito, como usted no se imagina. Pero los ángeles poderosos de Dios y su espíritu están en esta tierra conteniendo a estos personajes invisibles, malignos que nos quieren destruir. Y es por la protección de Él que nosotros no somos destruidos en este momento. Así que cuando el pueblo se vuelve contra Dios, se empieza a quejar, a murmurar contra Él y a acusarlo de cosas falsas, Dios no tiene más remedio que separarse, alejarse, dejarlo solo. ¿Ok? En Eclesiastés 10:8 dice, el que cava la fosa, en ella se cae. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. ¿Ok? Entonces, ¿quiere usted quedar sin protección?
Solo tiene que ver a la gente que empieza a hacer cosas malas. Inmediatamente empiezan a sucederle cosas malas también a él. Porque cuando usted abre una brecha en el muro que lo protege, las serpientes que están afuera, Satanás y sus ángeles, tienen de una vez acceso para causarle un mal. Posible no para matarlo todavía, pero para causarle problemas y dificultades. Vemos que Israel se había hundido en un pozo de preocupaciones innecesarias y acusaciones sin fundamento contra Dios. Inculpar a Dios de negligencia era una acusación falsa contra su carácter. ¿Ok? Cuando nosotros acusamos a Dios de algo que es falso, le estamos levantando un falso testimonio. Y eso equivale a la idolatría. ¿Por qué equivaldría a la idolatría? Porque cualquier falsa idea sobre Dios que tengamos de Él constituye idolatría. Cualquier concepción errónea del carácter de Dios es un ídolo de nuestra propia imaginación. Entonces, en resumen, lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros tenemos ideas contrarias al carácter de Dios, una concepción errónea de su carácter, estamos cometiendo idolatría. Estamos haciendo un ídolo de nuestra imaginación. Si usted se imagina que Dios es un Dios que mata y destruye, usted está en contra de lo que la Biblia dice, del testimonio que el Hijo vino a dar a la tierra. Muchos se apoyan en versículos del Antiguo Testamento y piensan que eso ya es suficiente para decir que Dios mata y destruye. Cuando el Hijo viene y muestra cómo es Dios, ese testimonio del Hijo echa por tierra todas esas cosas que no se entendían en el pasado. Por eso cuando Él viene, Él dice en Mateo 5, oíste que se le fue dicho a los antiguos. Y posible fue el mismo Dios que se lo dijo a Moisés. Pero Él dice, Él no se tira la culpa de eso. Él dice, oíste que fue dicho, porque eso no fue dicho de una forma real de Él, de que así era Él, sino que tiene que hacerlo por la incredulidad y por la dureza del corazón de estas personas. Él tiene que lidiar con ellas de una forma diferente, como Él hubiera querido lidiar con alguien que lo conociera y lo amara. Entre más usted conoce a Dios, más Dios puede mostrarle su grandeza y su poder y su misericordia y todos los atributos que Él tiene. Entonces, tener una idea errónea de Dios constituye idolatría. Así que si usted está creyendo que Dios es un Dios que pierde el control, que se aira, así como dicen los textos, pero que no están bien traducidos, y que Dios se enoja y de repente descarga su ira para destruir al pecador. Si usted tiene esas ideas erróneas de Dios, que son distintas a lo que el Hijo vino a mostrar, entonces usted está cometiendo idolatría. Está haciendo un ídolo en su cabeza, imaginándose algo que no es. Imagínense lo serio que es esto. Solamente con usted tener ideas distintas a la verdad de que Dios es bueno y misericordioso y que su justicia es diferente a la justicia que nosotros conocemos y que Él lidia con nosotros de una forma diferente a como nosotros lidiamos con la gente mala o como los sistemas judiciales aquí lidian con los transgresores de las leyes del país o del lugar donde estamos. Entonces, si no tenemos esa comprensión de que la justicia humana es distinta a la de Dios, vamos a tener conceptos equivocados de Él. Y vamos a estar cometiendo idolatría, vamos a estar adorando a un Dios falso. Porque si Él no es así, y yo creo que Él es así, entonces estoy adorando a un Dios falso. ¿Qué cree, hermanita? Así es. Entonces, nuestro Padre desea por eso que lo conozcamos, para que dejemos de adorar a dioses falsos en nuestra mente. Dejemos de cometer idolatría. Muchos piensan que cometer idolatría es solamente irse a adorar a un Dios falso de madera o de piedra. Pero como dije, si usted tiene ideas falsas del carácter de Dios, usted está cometiendo idolatría, porque está adorando a un Dios falso de acuerdo a su mente, de acuerdo a sus ideas. Nuestro Padre, por eso Él desea que lo conozcamos.
Eso es lo más grande que Él desea, es que me conozcan, dice, que yo soy un Dios de amor y misericordia. Lo que quiero es justicia, amor, misericordia. Y la justicia de Él no es igual a la de nosotros. Esto es algo que debemos entender. Así que nuestro Padre estaba protegiendo a Israel de los peligros del desierto. Les había proporcionado una columna de nube durante el día para cubrirlos del calor, porque imagínense eso de andar en el desierto. Yo nunca he andado en un desierto, pero me imagino que los que se han cruzado a Estados Unidos por el desierto de Arizona y otros lugares saben bien de lo que estoy diciendo. Es algo terrible en el día y en la noche, porque en la noche esto se pone frío que usted no se imagina, y si no carga algo para cubrirse, no va a pegar el ojo toda la noche. Entonces Dios, sabiendo eso, en el día les cubría como una nube para cubrirlos del calor del sol, y en la noche una columna de fuego para arroparlos contra el frío, ¿verdad? Para darles el calorcito, que no se fueran porque ellos no venían preparados para eso. Y además les proveyó maná del cielo. Este maná es algo maravilloso. Si hubiera eso hoy, imagínense, ese solo hojuelas que parecían de maíz tostado, dice que tenía todos los aminoácidos, todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Con eso solo usted hubiera estado alimentado mejor que cualquier banquete que se diera acá en estos días. Pero ¿qué decían la gente? Ya estamos cansados de ese pan tan liviano. Quieren comer cosas pesadas, ¿verdad? Para que el estómago se canse y trabaje más de la cuenta. Así como hemos estado viendo los temas de salud. Es malo comer cosas pesadas porque la energía que el estómago gasta en eso hace que usted se vuelva viejo más rápido. Entonces, comer mucho no es bueno. Por eso la gente que come mucho, pues, se muere antes de tiempo y desarrolla muchas enfermedades. ¿Ok? Al terminar de deambular los israelitas por el desierto, Moisés le dijo en Deuteronomio 2:7, pues Yahweh tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas sobre este gran desierto, estos 40 años. Yahweh tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Imagínense, nada le faltó. Los zapatos le duraron a esos que nacieron, que eran menores de 20 años, 18 años, cuando ocurrió el problemita, que se quedaron 40 años allí. En todo ese tiempo, nadie les hizo ropa, ni ellos compraron, ni nada. Ni zapatos, y eso le duraron 40 años, imagínense. Eso era un milagro viviente, de que ellos veían que aunque lavaban esa ropa y se ponían los zapatos todos los días, no se acababan. Y luego recibiendo este maná del cielo todos los días, eso era un milagro tras milagros, pero estos israelitas no entendían, estaban cegados por el pecado, por Satanás, y solo veían las cosas malas. En Salmos 34:7 nos dice que el ángel de Yahweh acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el mayor placer de ellos, poder defendernos de lo que está alrededor, de los ángeles malignos, de todas las cosas. Ese es lo que hacen los ángeles de Dios. No son enviados para destruir, dice Ellen G. White claramente en una cita, sino que son enviados ¿para qué? Para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. En Números 21:6 dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Imagínense, ahora yo estoy hablando de que Dios es bueno, misericordioso, que nos protege, y ahora dice aquí en Números 21:6 que Yahweh envió serpientes ardientes. Imagínense, serpientes con unos venenos, quién sabe, tan fuertes que a todo el que picaban no tenían, aunque fueran en estos días, posible también se hubieran muerto porque no hubieran podido llevar tan rápido al hospital para que le pusieran un antídoto, ¿no? Pero aquí vemos entonces que dice que Yahweh los envió a estas serpientes, ¿no?
Y así los que creen que Dios mata y destruye, ellos toman estos textos y porque dice que envió, ya dicen, bueno, la Biblia no se puede cambiar. Ahí dice que Dios lo envió y es porque Dios lo tuvo que haber enviado. Si no, no dijera eso. ¿Verdad? Pero nosotros vemos entonces que estamos en una disyuntiva. En Juan 8:44, Yeshua le dice a los líderes religiosos de su tiempo, el asesino, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es el asesino desde el principio. Y también es mentiroso porque no se halla verdad en él. Entonces, si nosotros queremos que Dios mata, que envió estas serpientes para que picara a estos hijos de Israel y los matara, pero Yeshua está diciendo que Satanás es el asesino, ¿cómo vamos a explicar eso? ¿Será que Yeshua se está contradiciendo, que está pegando mentiras, que él también anda en ese negocio de matar junto con Satanás? Porque hay pruebas que Satanás mató gente. ¿Será que los dos andan en la misma cosa? No hay comunión entre los dos. Pero en Corintios nos dice que no hay relación entre la luz y las tinieblas, no hay relación entre Yeshua y Belial. Entonces, ¿cómo podemos entender estos versículos? La idea aquí es que nosotros tenemos que poner una base. La base es el testimonio que el Hijo vino a dar. Y el Hijo vino a decirnos, yo no he venido a perder a las personas, he venido a salvarlas. Él habla de Satanás como el destructor, como cuando hablando de las ovejas, dice que no vino sino para matar, destruir y robar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Él da. Dios no da muerte ni nada de destrucción, nada de eso. Eso viene como consecuencia de la persona estar separada de Él. Pero si tenemos como base el testimonio del Hijo, entonces podemos ver entonces que tiene que haber algo aquí que no estamos entendiendo. Y ahí es donde tenemos que investigar para determinar qué es lo que está pasando aquí exactamente. Si nosotros buscamos casi todas las traducciones de la Biblia, van a decir que Dios envió a las serpientes. Y si nosotros tenemos la idea de la justicia de Dios que exige un castigo que conduce a la muerte, si esa es la idea que tenemos de la justicia de Dios, que de paso es la justicia de Satanás, como dijimos anteriormente, entonces para nosotros tiene sentido. Si las personas se apartan de Él, pecan contra Él, no quieren saber de Él, entonces Dios, ¿qué hace? Los castiga, ¿no? Eso es lo normal para alguien que cree que Dios castiga. Pero como estamos hablando de que eso no puede ser porque eso iría en contra del testimonio del Hijo, entonces tenemos que investigar más. Los israelitas, ellos percibieron que era Dios. Es más, el mismo escritor, Moisés, percibe que es Dios el que las envía, ¿verdad? Para castigarlos porque se estaban comportando mal. Y ellos mismos se dieron cuenta que habían actuado mal en rebelarse contra Moisés y murmurar contra él y contra Dios. Entonces ellos por eso se dan cuenta que han actuado mal y vienen y se acercan a Moisés y se acercan y dicen, hemos pecado, y le suplicaron, por favor, pídele a Dios que quita esas serpientes de aquí que nos están matando. Entonces, ¿qué pasó? Número 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh, contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así que Moisés ora. Ellos vienen arrepentidos, se dan cuenta que han actuado mal. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Dios no le dice no le pide a Moisés que les diga, mira, yo no fui quien envió esas serpientes. ¿Por qué creen que Dios no le dijo eso? Porque ellos no iban a comprenderlo. Ellos estaban cegados. Aunque Dios le dijera, mira, yo no envié esas serpientes, ellos iban a pensar, no, eso es mentira. Nos portamos mal y Él nos está castigando, porque eso es lo que creemos de Él. Que su justicia tiene que cumplirse y a los que pecan tienen que pagar el resultado. Sería muy difícil para ellos quitarles esas ideas de la mente, así como para nosotros ahora y para muchos que están oyendo, se les hace difícil pensar que Dios te pueda perdonar sin castigarte. Pero esa justicia de castigo es la justicia de Satanás. Dios nos puede perdonar y al final todos los que se salven
es porque nuestro Padre los perdonó. Tiró esos pecados, esas cosas, dice, a lo profundo del mar, y Él nunca más se acuerda de ello. Ese es el carácter del Padre Celestial, pero las personas que no creen eso, entonces creen que la persona tiene que recibir su castigo. ¿Ok? Estos israelitas sabían que habían pecado, pensaron, Dios es justo porque aquí castigó a estas personas que se han muerto, y lo veían normal, que Dios hubiera matado a estas personas, de acuerdo a ellos, ¿no? Pero eso es la justicia que ellos entendían. Eso es lo que significaba la expiación para ellos. Ya yo pagué, ya estos que murieron pagaron. Por favor, perdónanos a nosotros que todavía estamos vivos para que no nos pase lo mismo. Pero ellos ya entendieron que los que habían muerto ya habían pagado por esa culpa. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a la concordancia Strong para estudiar esta mejor, porque hay que profundizar para entender la palabra. No podemos estar leyendo, la Biblia no es un libro que se puede entender así, nada más leyendo por encimita. Hay muchas veces que hay unas cosas que sí se pueden, pero hay otras que son conflictivas porque se están contradiciendo con otras cosas. Aquí dice que Dios envió las serpientes y que en resumen es que Dios fue que los mató por medio de las serpientes. Pero sabemos que Yahshua dice que Satanás es el asesino. Entonces tenemos que hacer que estos versículos concuerden. No podemos llevar a una verdad si no logramos que los versículos, todos que hablan del tema, concuerden. ¿Cómo podemos hacer que esto concuerde? Si nosotros investigamos más, vamos a ver aquí que al estudiar la palabra hebrea que se traduce como enviar, vemos que esta palabra significa muchas cosas. Entonces el traductor escoge enviar. Cuando él traduce como enviar, todos los que le leen, ¿qué van a entender? ¿Por qué lo hizo? Que él mandó, que él envió. Exacto, que él envió las serpientes y por lo tanto él es el responsable y que los mató a través de estas serpientes. Lo mismo que todas las demás historias. Todo esto es un ejemplo solamente. Después vamos a estudiar más de otras historias. Pero esta palabra, cuando usted va al diccionario hebreo y vea lo que significa, significa muchas cosas. Significa despedir, enviar lejos, mandar, despedir, entregar, echar fuera. En otra línea de significado significa soltar, poner en libertad, brotar como las ramas, bajar, disparar. Todo eso, imagínense, significa la palabra en el original. Entonces el traductor, él podía haber escogido soltar, poner en libertad, pero él dice no. Yo me acuerdo, lo que yo creo es que Dios mismo fue que la envió, así que yo voy a usar mejor enviar. Y cuando él usa la palabra enviar, el mensaje que está transmitiendo es el mensaje que Satanás quiere que la gente tenga de Dios. Que Él es el que mata y destruye. Que Él es el que causa todos los desastres en la tierra. Pero el traductor podía haber usado soltar y poner en libertad. Cuando nosotros estudiamos más, nos damos cuenta que eso fue lo que sucedió realmente. No que Dios las envía como diciendo, mira, aquí se las mando para que entren ustedes y allá hagan un desastre con estos israelitas, que los maten por andarse rebelando contra mí. ¿Creen que un Dios amoroso como fue Yahshua que nos vino a mostrar haría eso? No. Nosotros ya sabemos cómo es que Satanás actúa y cómo es que Dios actúa. ¿Podemos decir que Dios envió Dios a las serpientes de manera directa para dañar a los israelitas? ¿O por el contrario, ya no les impidió entrar al campamento de Israel? Obviamente, tiene más sentido que si el escritor hubiera usado la otra, soltar o dejar ir, eso hubiera sido la mejor traducción, porque así es que funciona nuestro Padre. ¿Qué hizo Él? Cuando la gente se rebela contra Él, ya no las puede seguir protegiendo. ¿Y Él qué hace? Se retira, los deja solos. ¿No quieren estar conmigo? Ok, entonces ustedes arréglenselo. Ustedes no quieren estar conmigo, pues yo les concedo lo que ustedes quieren, que ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hace Dios?
ya no les impide a las serpientes que entren. Las deja, las suelta. Ahora las serpientes quedan sin un poder que les restrinja de entrar al campamento. ¿Y qué pasa con Satanás? Él nada más está esperando estas ocasiones para de una vez el actuar, y también influyó para que estas serpientes se fueran para donde estaban estos israelitas. Porque esto es común, las serpientes quieren andar moviéndose por todas partes en el desierto. Ese es su ambiente, ese es su lugar de vivienda. Ahora, si nosotros no queremos creer que fue eso lo que pasó, en 1 Corintios 10, 9 y 10 nos lo dice claramente. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 10, 9 y 10. Y ahí dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Imagínense. Ahí está la palabra serpiente, es la palabra griego G3789. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si esto no está más claro, yo no sé qué decirles. Pero aquí Pablo está entendiendo, dándonos a entender, nos quita la venda de los ojos. Si usted creía que fue Dios que envió estas serpientes para que mataran a los israelitas, aquí se está desvelando y clarificando el asunto para que no tengamos duda. ¿Quién fue que estuvo detrás realmente de estas muertes allí? Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué les pasó? Y perecieron por las serpientes. Y sigue diciendo: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Si usted busca ahí la palabra destructor en la concordancia Strong, es G3644. Y la palabra serpientes es la G3789. Entonces la palabra griega que usó Pablo para la serpiente también se usa en otros versículos para referirse a Satanás. La misma palabra, la G3789 que usó como para serpientes, dice que perecieron por las serpientes. Esa misma palabra, la G3789, se usa en Apocalipsis 12:9. Y ahí dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Esa palabra serpiente allí es la misma que Pablo está diciendo en 1 Corintios 10, 9 y 10, hablando de que perecieron por la serpiente. Entonces acá la pone claro. ¿Quién es esa serpiente? Dice: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Entonces la misma palabra, serpiente de arriba de Pablo, es la misma que Juan en Apocalipsis usa para referirse a Satanás, el diablo, la serpiente antigua. ¿Ok? Y también en Apocalipsis 22 está la misma palabra. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahí está otra vez la serpiente, que es el mismo diablo y Satanás. Dice que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok, hermano? ¿Está claro que la serpiente entonces es Satanás? Y no solamente eso, que engaña al mundo entero. Y tiene engañado al mundo entero con una idea falsa del carácter de Dios. Así es. Satanás tira la piedra, Y esconde la mano, y la gente ve a Dios y dice: él es el responsable. Así es como él actúa, para que la gente tenga un concepto equivocado del carácter de Dios. ¿Ok? Además, de esto, la definición de la concordancia Strong para la palabra destructor, en el siguiente versículo, significa un destructor o serpiente venenosa. En Lucas 9:56, cuando Yeshua está hablando acerca de su carácter, él dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él se está desligando totalmente de ser un destructor como Satanás. Él no ha venido a destruir a nadie. Él vino a salvar a todos los que se arrepientan. Y a los que no quieren arrepentirse, ¿qué les va a pasar? ¿Los va a salvar también, como dicen los universalistas? Obviamente que no. Dios no va a llevar al cielo a ninguna persona que no haya sido transformada en su carácter y que lo haya aceptado a Él para que le controle su vida por medio de su espíritu. Entonces, todos los que mueran van a morir por sus propios pecados.
Así como un cáncer toma a una persona y la mata. Estuvimos hablando del cáncer aquí, de la hermana, del tema de salud. Todas las cosas que causan cáncer, cómo podemos evitar ese cáncer. Pero cualquier persona que recibe un cáncer no necesita que nadie exterior lo venga a matar. Ese cáncer dentro de él le va a causar ¿qué cosa? La muerte. La muerte. Y el pecado es como un cáncer que nos va a causar la muerte al final si no nos arrepentimos de él. Muerte espiritual. Porque cuando estemos delante del Dios de todas las luces y de su Hijo, después de los 1000 años, todas las personas que tengan esos pecados dentro de ellos, al estar frente a Él, estos pecados le van a causar la muerte. Así como Yeshua, nuestro Salvador, murió en la cruz. No murió porque el Padre lo mató, no murió por los golpes que le dieron. Dice Elena de White que murió por los pecados del mundo que estaban sobre Él y porque Él tenía la conciencia de que el Padre estaba allí cerca y esa culpabilidad de ese pecado le causa una angustia y quebrantamiento del corazón y causa la muerte de los que lo tengan. Ok, hermano, entonces todo esto apunta marcadamente hacia la idea de que Dios liberó a las serpientes y luego Satanás las usó para herir y matar a los israelitas. Eso es en resumen lo que sucedió aquí. Dios las libera, ya no les impide que entren en el campamento, entonces Satanás ahora, él toma el control y las usa para herir y matar a los israelitas. Israel pensó que era Dios quien los estaba matando a través de las serpientes, cuando en realidad era Satanás el que había tomado el control de ellas. Esto ocurrió porque Israel había hecho una brecha en el muro protector de Dios a través de su ingratitud. Cuando nosotros empezamos a murmurar contra Dios, somos ingratos contra Dios, estamos haciendo una brecha en el muro de protección y entonces estamos expensos a que Satanás venga y nos cause un problema serio. La idolatría es tener un concepto, como dijimos arriba, equivocado de Dios, porque al imaginarlo con un carácter que no es el de Él, lo convertimos en otro Dios y entonces estamos adorando un Dios falso. Imagínense lo serio que es estar creyendo ideas falsas de Dios. Para poder llegar al pueblo en su pensamiento, Dios le dio a Moisés una instrucción muy extraña. De otra manera, Dios no hubiera podido explicarles. Ellos tenían ya la mente seteada, de acuerdo a las ideas paganas de expiación por el pecado. Entonces, Dios tiene que usar los medios que ellos entiendan para que les ayuden en el proceso de arrepentirse, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente de ardiente. Esa serpiente ardiente, como ya hemos dicho, H8314, la palabra hebrea para serpiente ardiente, y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, 8 y 9. ¿Okay? Entonces ya sabemos lo que hizo Moisés por Dios y dirección de Dios. Le dice, haz esta serpiente de bronce, ponla allá para que ellos cuando vean esa serpiente, crean que por medio de esa serpiente ya ellos están dando un presente, vamos a decir, por su pecado y que Dios ahora va a verse dispuesto a perdonar. ¿Ok? Entonces ellos veían la serpiente, creían en eso y Dios los sanaba. Ahora ustedes dicen, ¿por qué Dios les mandó esto? Esto tan extraño. ¿Por qué? Vamos a analizar esto aquí. Esta práctica era común entre las naciones paganas, como se ve en la historia de la toma del arca del pacto por parte de los filisteos. ¿Ustedes se acuerdan ahí en el tiempo de David? Hubo una batalla, los filisteos ganaron, el arca quedó desamparada, los filisteos la agarran, se la llevan para sus tierras, pero después de eso, ¿qué pasó? Empezaron a tener plagas de ratones y sufrieron de tumores y de úlceras en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí leamos en esto. Primero, aquí vamos a leer en 2 Samuel 6, 1 al 5. Dice lo siguiente.
Estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacednos saber de qué manera la podemos volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron. ¿Por qué? Porque se estaban muriendo muchos ahí de estas pestes, ¿verdad? Y de los plagas de ratones, ¿no? Y ya querían deshacerse de eso, y no, esta cuestión nos está causando muchos líos aquí. Vamos a deshacernos de esta arca. Y le preguntan a los sacerdotes qué tenemos que hacer para enviarla y que el Dios de ellos pues nos perdone, ¿no? Entonces los sacerdotes le dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. O sea que ellos, por medio de esto que le iban a dar, iban a pagar la expiación, iban a pagar su pecado por por el pecado de habérsela llevado, ¿no? Entonces seréis sanos, dice, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Así que yo no sé de qué tamaño serían, pero me imagino que eran grandes, de oro. O sea que eso en este tiempo hubiera sido muchos miles de oro, $100,000, $1,000,000 por eso. Por esos ratones, depende del tamaño que tuvieran, ¿no? Y de los tumores, 5 y 5, ¿no? Dice: porque esta plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. Y así que vamos a hacerle una muestra de arrepentimiento. Lo mismo que nos está causando el problema, se lo vamos a hacer en oro, se lo vamos a mandar, y cuando ellos lo reciban, era una forma muy común de pedir perdón, haciéndolo una muestra de lo mismo que les estaba causando el problema, y así ellos dicen: Dios nos va a perdonar, el Dios de ellos nos va a perdonar. ¿Ok? Por eso es que hacen eso, porque esa era la idea que tenían en ese tiempo, de cómo lograr la expiación, cómo lograr el perdón. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios usó una práctica pagana a fin de sanar a los israelitas en el desierto? Sencillamente porque todavía estaban gobernados por ideas paganas de justicia y restitución. Ellos creían en eso. Eso era lo que ellos habían aprendido. Por 400 años veían esas cosas y los padres le decían a los hijos, y así era la forma como ellos veían como alguien podía mostrar que estaba arrepentido, mostrando con algo que les había causado el problema, dárselo a la otra persona como muestra de arrepentimiento. Y eso fue lo que Dios dice: bueno, ellos creen en eso, vamos a hacer las serpientes que son las que los están matando y las vamos a poner allí. Ahora ellos, de esa forma ellos van a creer que por medio de eso, esa serpiente, Dios va a perdonar, Dios se va a apaciguar, vamos a decir. Y por medio de esta serpiente, de este presente que le estamos haciendo a Dios, Él nos va a perdonar. Eso es lo que ellos creían, eso es lo que Dios les da, para ayudarlos en ese proceso de confiar que Dios los iba a perdonar. Lo que Dios estaba viendo es que ellos creyeran que Él los perdonaba, no importa si tenía que ir a través de estos sistemas falsos de expiación. ¿Sí te entendiendo, hermanita? Sí, claro. Ok, entonces vemos aquí en Isaías 6, 1 y 2, donde se habla de algo muy interesante, como esa palabra serpiente ardiente, que se usó para lo que Moisés erigió en el asta para que ellos la vieran, que en Isaías 6, 1 y 2 habla de serafines. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Y la palabra para serafines en hebreo H8314 dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Lo interesante es que esta palabra serafines, H8314, es la misma que se usa para serpiente ardiente. Esa es la serpiente que Moisés puso en el desierto, que levantó y que puso en el asta. Tiene la misma palabra,
83:14. O sea que se hubiera podido traducir como serpiente ardiente o como serafines. Lo interesante aquí es que la pregunta, ¿quién es el ángel que se convirtió en serpiente y que una vez estuvo en la corte de Dios? Satanás. Obviamente que es una referencia a Satanás. Esa serpiente en sí representaba a Satanás. ¿Por qué se le pide a Moisés que haga un símbolo de Satanás siguiendo las costumbres paganas de las demás naciones a fin de abrir un camino para que los israelitas mordidos pudieran ser redimidos? ¿Por qué? Como ya dijimos, porque sus ideas de reconciliación y expiación exigían este tipo de ritual para poder creer que Dios los perdonaría y los aceptaría. Entonces, con tal de que ellos creyeran que Dios los perdonaba y los aceptaba de nuevo, Dios se les da por donde ellos creen, lo que ellos creen, usando estas cosas falsas, estos sistemas falsos de expiación. Dios trata de ayudar a su pueblo. Y así es como él lidia con la gente que no tiene discernimiento, con todos nosotros cuando éramos niños en la fe. Dios tiene que lidiar con nosotros de una forma diferente a que cuando ya vamos creciendo en la fe. La forma en que Dios lidia con los ángeles que tienen discernimiento espiritual y que están a un nivel mucho más alto que nosotros es muy distinta a la forma como Él trata con nosotros que estamos acá abajo, que no entendemos. Así que Dios usa este sistema falso de expiación con el cual los israelitas ya estaban familiarizados para que ellos crean que de esa forma Dios los iba a perdonar. Imagínense lo amoroso que es nuestro Padre Celestial. La conexión entre Satanás y el paganismo y la elevación de la serpiente contienen aún otra confirmación de que existe un sistema de justicia falsa. El metal del que está hecho la serpiente, el bronce. Vamos a hablar un poquito aquí rápidamente acerca del bronce. ¿Por qué lo hicieron de bronce? Y ustedes dirán, bueno, es un metal muy brilloso. También es un metal muy duro. Pero este metal no es creado por Dios. El bronce es una mezcla, es una aleación de cobre de 80-97% y estaño, que puede ser de 3 a 20%. ¿Okay? Entonces se mezclan estos dos metales. Imagino que los revuelven bien con máquinas especiales ahora y forman ese bronce. Entonces esa combinación hace que se forme un metal muy fuerte, muy duro. A veces le mezclan otros metales como el zinc o el fósforo para ciertas características especiales, pero en general es cobre y estaño, ¿no? ¿De dónde viene ese estaño? El bronce. Allí en Génesis 4, 17 al 22 vemos que narrando, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y este Enoc edificó una ciudad y luego le nació un hijo a él, ¿verdad? Que se llamó Irat. E Irat engendró a Mehujael y Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal y también que son el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y su hermano Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero luego Sila, la otra esposa, tuvo, dice, un hijo a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Así que vemos que el originador de este bronce, de este metal, que es la combinación de que dijimos que era de estaño y cobre, fue Tubal Caín. Ese Tubal Caín no era del linaje de los hijos de Israel, de los que adoraban al Dios verdadero. Ellos se habían desviado, estaban hechos un desastre, se volvieron paganos. Era un descendiente de Caín. El padre de Tubal Caín, que era Lamec, fue el primer hombre
lo suficientemente endurecido como para tener dos esposas, porque Dios desde el principio había dicho una sola esposa, como se lo dio a Adán. Pero a este hombre no le importó. Él tiró por tierra lo que Dios había dicho y tomó para sí dos esposas. Es el primero que vemos que se rebela y quiere hacer su propia voluntad. Así que era como una iniciativa para hacer algo tan duro como el bronce, duro como los corazones del linaje de Caín. ¿Okay? Así que simbólicamente el bronce es considerado un elemento negativo en la escritura, un reflejo de la dureza del corazón. Por eso hay muchos textos como Job 6:12 donde dice, y es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce. En Isaías 48:4 dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, y tu cerviz y tu frente de bronce. Luego Jeremías 6:28 también dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Ezequiel 22:18 también habla, dice, todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Terrible, hermano. Siempre se usa el bronce como a mostrar la dureza del corazón de la gente. Y así, por eso, esa serpiente que hizo Moisés significaba por un lado que ese era un símbolo de Satanás. No fue un metal que Dios hizo. Reflejaba la dureza del corazón de estos israelitas. ¿Ok? Y entonces vemos ahí que el metal utilizado es de fabricación humana, no divina. Que la serpiente haya sido hecha de bronce revela que es un proceso de inspiración satánica, no de Dios. La serpiente Satanás fue el que siempre quiso matar al Hijo de Dios y finalmente lo logró al hacer que lo clavaran en una cruz. Esta serpiente Satanás desde el cielo, él quería quitar al Hijo de Dios, deshacerse de él, para él llegar a ser igual que Dios el Padre. Y aquí lo logró en la tierra. Siempre fue su intención hacerlo. Mientras el pueblo miraba con fe hacia la serpiente de bronce que había sido erguida allí en el desierto, ¿verdad? Dios pudo alcanzarlos con su objetivo principal de ofrecerles sanidad, perdón y salvación. Nuestro amado Padre se adentra en la oscuridad del engaño humano para convencernos de su amor sanador y perdonador. Eso es lo que Él está haciendo allí. No que estuviera de acuerdo con esos símbolos, pero era la única forma en que los podía alcanzar para que ellos creyeran que Él los perdonaba. La gente creyó que Dios envió las serpientes para castigarlos, así como muchos lo creen hoy. Y por lo tanto la serpiente en el asta revela la identidad del que adoraban en realidad a Satanás. Ellos pensaban que Dios envió las serpientes. Y cuando veían la serpiente, relacionaban eso con Dios. Dice, Dios fue que nos mandó esta serpiente para que nos matara. Pero realmente ya sabemos que era en realidad a Satanás. ¿Por qué creen que fue así? Porque creían que la justicia sin misericordia de Satanás estaba en el corazón y el carácter de Dios. Cuando en realidad está en el carácter de Satanás y del hombre. Esa es la justicia de Satanás, que no tiene misericordia, que el pecador debe pagar su pecado con la muerte y que Dios no lo puede perdonar, porque si lo perdona es un Dios de misericordia, no es un Dios de verdad y justicia. Entonces, en sí, ese no es el carácter de Dios, es el carácter de Satanás. Elena de White nos explica esto en la cita que ya dije que íbamos a decir, en la página 709, párrafo 5 del Deseado de todas las gentes. Ella dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Eso le decía él a los ángeles en el cielo. Y también se lo dijo a Adán en la tierra. Que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada,
era imposible que el pecador fuera perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios permitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Entonces, toda esta justicia que nosotros tenemos y se la estamos atribuyendo a Dios, y que por lo tanto Él mata y destruye al que comete pecado, es la justicia de Satanás. Es Satanás el que dice que Dios no puede perdonar al pecador y que cada persona debe ser castigado. Así que cada vez que nosotros vemos estos incidentes en el Antiguo Testamento, donde se le da un castigo de muerte a la gente, y creemos que es Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos creyendo la justicia de Satanás y se la estamos poniendo a Dios. Imagínense lo terrible que es eso, hermanos. Necesitamos salir de ese engaño satánico, ese engaño con el cual Satanás tiene engañado al mundo entero. En Juan 3, 14 y 15, nuestro Salvador le dice a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nuestro Salvador usa la palabra como Moisés se levantó. O sea, esto lo usa para indicar que lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hizo en el caso de Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua? Que es lo mismo que hizo Moisés allá en el desierto. 1. Yeshua participa en la práctica pagana de hacer una imagen de lo que se teme como destructivo. ¿Ok? Él la imagen, la gente cree que Dios es el que mata, Él se vuelve la imagen de lo que la gente cree, y Él está allí en la cruz como la serpiente, imagínense. Yeshua es levantado en la imagen de una serpiente que representa la justicia de la serpiente. Esa es la justicia de la serpiente, que la gente tiene que pagar el castigo por haber pecado. En este caso Yeshua no había pecado, pero él estaba llevando los pecados del mundo y ahora él era responsable y tenía que pagar por eso supuestamente. 3. Es levantado en el contexto del bronce, cuya manufacturación humana refleja la dureza de la naturaleza humana al requerir tal cosa. La hicieron de bronce, como él dice que es igual a la que hizo Moisés allá, era en ese sentido de que la dureza de la naturaleza humana es la que requiere la muerte de alguien, porque esa es la justicia de Satanás. Si Dios tiene que castigar, si Él me quiere salvar, entonces tiene que castigar a otro por mí. En este caso castigó a Yeshua por todos nosotros. Entonces la idea aquí que la gente piensa, no, Dios derramó su ira contra su Hijo y lo mató, porque si no era contra nosotros, era con alguien. Alguien tenía que pagar. Pero Dios no podía perdonar al pecador así nada más. 4. Yeshua satisface las demandas del serafín, la serpiente, que una vez estuvo en la presencia de Dios. La demanda de Satanás era que todo pecado necesita ser castigado. Si quieres salvarlos, necesitas morir para que pagues su culpa. Así que él satisface las demandas que hacía esta serpiente de cómo era la única forma en que Dios podía salvarnos. Entonces, como Satanás le metió solamente a los hombres, si él no venía y moría, ellos no iban a creer que él los perdonaría. Por lo tanto, nunca se iban a acercar a pedir perdón. Alguien tenía que morir para pagar, para que el hombre entonces dijera, oh, ya se pagó el precio de mi culpa y ahora Dios sí me va a aceptar. Por eso él tuvo que morir, no porque Dios lo exigiera, no porque Dios no pueda perdonar sin que haya muerte, sino porque esa es la idea que Satanás le metió al hombre basado en la justicia satánica. Esperamos que eso se vaya haciendo más claro a medida que vamos avanzando. Ya casi vamos a terminar, pero Yeshua
ya es en claro que tuvo que ser levantado y muerto no porque Dios lo exigiera, sino porque Satanás y el hombre lo exigieron. Dios no tenía otra alternativa para alcanzar a la raza humana con su amor perdonador que la de cumplir con los requerimientos de las expectativas humanas para salvarnos. Así que, hermanos, vamos a terminar aquí, que esperamos que nuestro Padre esté con ustedes, que les dé sabiduría y discernimiento para que podamos entender estos temas que nos van a liberar del engaño satánico de Satanás, de la justicia de Satanás, y así podamos tener ese conocimiento del Dios verdadero, del Dios que vino a la tierra a través de su Hijo a mostrar cómo es Él. Que nuestro Padre los bendiga. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.